estimados estudiantes, esperando que se encuentren bien en sus casas, les voy a dar una pincelada de lo que es la primera unidad, la epopeya. Yo soy la profesora de lenguaje, Paulina Carvajal, que le hace clase a los octavos básicos. El propósito de esta unidad es que los estudiantes lean diversos textos con carácter de epopeya para que los estudiantes reflexionen sobre ellos desde diversos puntos de vista. Se espera que complementen sus indagaciones con lecturas de textos no literarios que le ayuden a entender la obra o a profundizar algún tema. Dentro de las habilidades que desarrollaremos se encuentra la habilidad de análisis, investigación, reflexión, planificación, escritura y la de argumentación a través del diálogo. ¿Qué es la epopeya? La epopeya es un poema narrativo que cuenta las hazañas heroicas de un héroe, que es un personaje que representa los valores de una cultura o sociedad. Dentro de sus temáticas principal está el viaje y el tema de la guerra. Por lo general, su autor es de carácter anónimo y también presenta, en este caso, cuando es texto literario de carácter narrativo, un narrador omnisciente con estilo directo. Recordemos que el omnisciente sabe todo de los personajes, pero no participa de la historia. Y recordemos también que el estilo directo es que le permite o le abre un espacio para que el personaje dialogue con otros personajes. Dentro de esta unidad leeremos la Ilíada, la Odisea, el Miocid, el Cantar de Roldán, Belfut, Gilgamesh. Algunas de estas obras ya hemos analizado, hemos leído algunos fragmentos, como en el caso de la Ilíada y de Gilgamesh. En el libro se encuentra la lectura del Miocid, el Cantar de Roldán y Belfut como sugerencias. ¿Cómo se analiza una epopeya? En primer lugar, recordar que las epopeyas que analizaremos son textos literarios de carácter narrativo. Para identificar o para analizar cualquier tipo de texto narrativo, lo ideal es hacer una tabla de análisis que identifique elementos que constituyen la obra. Vamos al ejemplo. Analizaremos la Odisea. Identificar el tema de la obra es identificar, en cierta forma, de qué trata la obra. En este caso, la obra gira en torno al regreso de Odiseo a Ítaca después de haber participado en la guerra de Troya. El contexto de la obra es la situación histórica y social en la que se enmarca esta historia, y en este caso es la guerra de Troya durante la Edad Micénica, que corresponde a la época de la antigua Grecia. El tipo de narrador y estilo. ¿Quién cuenta la historia y cómo la cuenta? En este caso, el narrador que cuenta esta historia es omnisciente, porque si bien el narrador sabe los sentimientos y emociones de los personajes, no es parte de la historia. La historia es contada desde afuera, no es un personaje. Sin embargo, utiliza el estilo directo que permite que los personajes dialoguen entre sí y tengan su propia voz. El tipo de personaje principal y características. Recordar que los personajes principales son aquellos que cumplen un rol protagonista, es decir, que todas las circunstancias y acontecimientos giran en torno a estos personajes, y sin ellos la historia no existiría. En este caso tenemos a Odiseo y Penélope, que son los protagonistas. Odiseo, que destaca por haber participado como guerrero en Troya, por su astucia y su fuerza. Penélope destaca por ser la mujer de Odiseo, sagaz, administradora y buena ama de casa. Las citas textuales son muy relevantes para identificar características tanto del contexto, del tema, como características propias del héroe. Nos sirve para fundamentar una respuesta. Por lo tanto, son muy relevantes. Vamos al ejemplo. Soy Odiseo, hijo de Laerte, conocido entre todos los hombres por mi astucia.
Mi fama llega hasta los cielos. Vivo en Ítaca, reconocible desde lejos. Ahora os voy a contar mi desdicha durante mi retorno, el que me procuró Zeus cuando partí de Troya con mi sombra. Si se dan cuenta, esta cita nos entrega información valiosa como la astucia de Odiseo, la fama que tiene Odiseo, de dónde es Odiseo y el contexto, que es la guerra de Troya. Los personajes secundarios son aquellos que acompañan a nuestros personajes principales o protagonistas y van a tener relevancia según la intervención que tengan en el texto. Acá tenemos algunas descripciones de algunos personajes de la Odisea, como Circe, la maga maléfica que enamora a los hombres e intenta enamorar a Odiseo. Atenea, la diosa que siempre está a la ayuda de Odiseo. Y Náusica, esta mujer inteligente y elegante que se encarga de los hombres y atiende a Odiseo en una de sus aventuras. Formas de realizar el desglose del texto. El desglose del texto es una actividad de análisis donde el estudiante debe aplicar los conocimientos a un texto para inferir información acerca de este. Realicemos el ejercicio. La Ilíada es el más antiguo y extenso poema épico de la literatura occidental. Es parte de una larga tradición de la literatura oral que era cantada en rituales y celebraciones de la antigua Grecia. Este poema era muy importante para los griegos antiguos, pues recogía parte de su historia, cultura, religión y tradiciones. Por lo mismo, se cree que en su tiempo tuvo una finalidad pedagógica. Lo primero que nos preguntan es por el tipo del texto. Hay dos tipos de textos, los literarios y los no literarios. En el caso de los literarios, el propósito de estos es entretener al lector. Para ello usa el género narrativo, dramático y lírico. En cambio, los textos no literarios son textos con finalidad informativa, explicativa, argumentativa, etc. No tienen el propósito de entretener, tienen el propósito más que todo de explicar o informar. En este caso, el texto es no literario porque su propósito no es contar la historia de la Ilíada, sino que me da algunos antecedentes históricos sobre la importancia de este poema. El propósito comunicativo es la función del texto. ¿Qué intenta hacer este texto? ¿Qué me intenta comunicar? Para eso se utiliza siempre un verbo como explicar, describir, señalar, contar, definir, etc. En este caso, el propósito es explicar la importancia de la obra. ¿Cómo yo sé esto? Primero me habla y me dice qué es la obra, que es en este caso la Ilíada es un poema. Y me dice, aparte, que es importante para toda la antigua Grecia, porque recoge su historia, su cultura y su religión. Las funciones del lenguaje son 5: emotiva, apelativa, poética, referencial y metalingüística. Dentro de la función que cumple este texto, encontramos que nos da una referencia histórica a partir del poema. Por lo tanto, la función es referencial. El contenido del texto. ¿De qué habla el texto? ¿Cuál es el tema? Y en este caso, el tema es la importancia de la Ilíada en la literatura y también en la cultura. ¿Quién es el emisor de este texto? El emisor es aquel que puede escribir este texto. A veces sale de forma explícita, nos dicen quién escribe este texto. Sin embargo, acá no nos dice, no nos da esa información. Por lo tanto, yo tengo que inferir. ¿Cómo puedo inferir quién escribe este texto? Primero me habla de un hecho histórico que recoge lo más importante de la historia y la cultura y religión no de la actual Grecia, sino que de la antigua Grecia. Por ende, un emisor que puede ser posible para este texto puede ser perfectamente un historiador, porque nos está hablando de una época ya pasada. El canal de este texto es
por el medio que me llega el mensaje. Y el mensaje me llega por escrito, porque lo tengo que leer. ¿Quiénes recepcionan este texto? En este caso, los que recepcionamos el texto somos nosotros, los lectores y estudiantes. ¿Cuál es la situación social y política a la que refiere el texto? ¿Cuál es el contexto de producción de este poema? Nada menos que la antigua Grecia. Si se dan cuenta, el tipo de texto yo tengo que aplicar esa información para saber de qué texto estoy hablando. Lo mismo pasa con el propósito comunicativo, con la función. No sale explícito, sino que yo tengo que inferir. Y para eso tengo que tener claridad en cada uno de los conceptos que se me están preguntando en este caso. Espero que le haya quedado claro el ejemplo, ya que la primera guía era esto lo que se pedía. Finalmente, espero que esta información les haya ayudado un poco a resolver el tema de la guía. El segundo video va a tratar netamente de cómo resolver el ejercicio de escritura y a qué se refiere con las habilidades específicas que ya nombré. Por lo demás, espero que estén bien en sus casas, que pasen una buena cuarentena para que nos podamos ver lo más pronto posible. Yo entiendo que todo este proceso ha sido bastante confuso para muchos de ustedes, pero todos estamos aprendiendo durante este tiempo que ha transcurrido. Si tienen alguna duda, ahí aparece el link del Facebook del Departamento de Lenguaje, Filosofía y Religión SEM y los correos pertinentes si tienen alguna duda o consulta. También está el nombre de la plataforma por la cual comenzaremos a trabajar en el caso de que esto no se termine y sigamos en cuarentena. De todas formas, se le avisará con tiempo, así que no se desanimen y esperemos que nos podamos ver pronto. Hasta luego.